Nosotros somos Mikel, Joanes y Xavier y vamos a hablar sobre los fármacos antitumorales de última generación. Los tumores son masas de células que han sido creadas por la división anormal de las mismas. Sus causas pueden ser agentes mutagénicos como la radiación, viruses o productos químicos o también cambios en los genes. Se puede combatir de diferentes maneras la creación de los tumores. Por un lado se puede prevenir la división de las células y también se puede evitar la angiogénesis y no dejando así que las células tumorales puedan conseguir sus nutrientes por los vasos sanguíneos. La división normal de las células. Pues las células tienen en su membrana plasmática en el dominio extracelular receptores que se unen con los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son muy específicos, ¿no? Son ligandos que al unirse con los receptores crean unas cascadas señalizadoras que producen que la célula se divida en dos. En las células tumorales no hay necesidad de ningún ligando para que estas células se dividan. Por lo tanto, la división de las células es muy incontrolada, ya que las cascadas de señalización pueden surgir cuando quieran. La angiogénesis es la creación de nuevos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son necesarios para los tumores para que los nutrientes y el oxígeno que necesitan lleguen a ellos. Se crean a partir de vasos sanguíneos ya existentes y a partir de su ramificación. Las células tumorales expulsan ciertos productos que se les llaman proangénicos y que ayudan a la creación de nuevos vasos sanguíneos. Ahora mismo hablará Mikel sobre las técnicas. Bueno, ¿qué son las terapias dirigidas? ¿No? Pues las terapias dirigidas son o bien sustancias u otros fármacos que lo que hacen es bloquear el crecimiento y la diseminación de las células cancerígenas, bloqueando o interactuando con las proteínas, las cuales son las encargadas de empujar ese avance y ese crecimiento de las células cancerígenas. Como los científicos llaman a estos fármacos y a estas sustancias blancos moleculares, también a estas terapias se les puede llamar fármacos molecularmente dirigidos o terapias molecularmente dirigidas. Generalmente las moléculas, estas terapias son generalmente estudiadas bien o para usarse ellas solas o junto con otras terapias dirigidas o junto con otras terapias como puede ser la quimioterapia. Al centrarse justo en lo que son los cambios moleculares específicos bien o moleculares o de las células cancerígenas, son más efectivas y más específicas atacando solo a las células cancerígenas y menos dañinas para las células normales, atacan menos. ¿Cómo trabajan? ¿No? Pues trabajan de diferentes maneras, pero generalmente la mayoría de estas atacan o bloquean proteínas relacionadas con la señalización de la célula. Esta señalización celular es una compleja forma que tiene la célula para saber cuándo se tiene que dividir, cómo tiene que actuar frente a unas señales específicas que vienen del espacio intracelular, incluso cuándo se tiene que morir y así. Entonces, al bloquear estas señales que le dice cómo tiene que dividirse, cómo tiene que avanzar y cómo tiene que moverse, lo que hacen es bloquear la célula y crearle la muerte. Otras maneras de terapias lo que hace es meter la muerte o crear una muerte de la célula programada, que se llama el proceso de apoptosis, o también crear la muerte de una manera indirecta, haciendo que el sistema inmune coja estas células, las comprenda que son unas células malignas y que luche contra ellas, que las mate, o también admitiendo toxinas dentro de estas células para crear que el sistema inmune las mate. Como son tan específicos estas terapias, se necesita lo que son unos buenos blancos que se sepa que tienen unas funciones totalmente necesarias para la supervivencia de la célula cancerígena. ¿Cómo se crean? ¿Cómo se
se crean lo que son las terapias, pues hay dos maneras. Una es mediante el uso de fármacos moleculares pequeños y otro es los anticuerpos monoclonales. La diferencia es que las moléculas pequeñas pueden pasar lo que es la membrana plasmática y actuar dentro de la célula, y mientras que los anticuerpos monoclonales no pueden pasar la membrana plasmática y solo pueden actuar en blancos que estén fuera de la célula o en la membrana plasmática. Ahora Xavi os va a explicar las terapias más específicas que hay hoy en día. Bueno, como bien ha dicho Miquel, ahora vamos a hablar sobre las diferentes terapias que se están usando hoy en día en los diferentes hospitales, centros sanitarios. La primera terapia sería trastuzumab. Esta terapia tiene como nombre comercial Herceptin y ha sido aprobada para diferentes tipos de cáncer de mama. Esta terapia utiliza un anticuerpo monoclonal que se une al segundo receptor del factor de crecimiento epidérmico humano. Vemos las siglas. Ese receptor tiene una actividad tirosinquinasa y podríamos decir, o sea, no se puede decir con exactitud cuál es el mecanismo de acción de esta terapia, pero se cree que lo más seguro es que al unirse al segundo receptor se inhiben las señales que puede enviar para la división de la célula. Esta terapia se usa desde 1998, ha generado buenos resultados y se usa también combinando con otros tipos de terapias. En la imagen podemos ver trastuzumab, esa especie de Y verde, unida al segundo receptor del factor de crecimiento, la H azul, y en esta imagen podemos ver aquí con una mamografía el cáncer de mama. La siguiente terapia es erlotinib. Esta terapia, como nombre comercial, tiene Tarceva y fue diseñada para cáncer de pulmón, un cáncer que se haya extendido por el cuerpo, es metastásico y por lo tanto no se puede extirpar mediante cirugía. También se emplea para cáncer de páncreas, y hay que decir que es un medicamento, es un fármaco de molécula pequeña que lo que hace es inhibir la actividad tirosinquinasa del factor de crecimiento epidérmico humano, como en la anterior terapia, el trastuzumab. Podríamos decir también que por lo tanto compite con la ATP para unirse al dominio intracelular. En la imagen podemos ver su fórmula química y aquí podríamos apreciar el tumor en el pulmón. Ahora hablaré sobre el bevacizumab. Se llama Avastin como nombre comercial, también es un anticuerpo monoclonal, pero este tratamiento lo que hace es, en vez de inhibir las señales para que se divida más la célula, actúa sobre los vasos sanguíneos inhibiendo su creación. Se emplea para para un tumor cerebral llamado glioblastoma o cáncer colorectal o de pulmón. Todos ellos son, como he dicho antes, metastásicos, puesto que todas estas terapias son empleadas cuando no se puede usar la quimioterapia cuando no se puede extirpar quirúrgicamente. Lo que hace esta terapia es se une al factor de crecimiento endotelial vascular y bloqueando así la comunicación entre las células de factor de crecimiento y las células endoteliales. Aquí podemos apreciar los vasos sanguíneos que llegan a la célula y aquí el glioblastoma en el cerebro. El siguiente tratamiento es Glibec, que es muy usado hoy en día para el tumor del estroma gastrointestinal. Es un raro cáncer que se forma en el aparato digestivo y es una terapia dirigida para un grupo de proteínas, las tirosinquinasas, que estas actúan sobre la transducción de señales, así posteriormente para dividirse más la célula. Es un fármaco de molécula pequeña, por lo tanto puede traspasar la membrana de la célula y llegar hacia su objetivo. En la imagen podemos ver cómo puede atravesarlo, y aquí en este escáner podemos ver aquí el tumor y aquí extirpado. El último tratamiento es sunitinib,
como nombre comercial tiene SUTEP, y es una terapia dirigida para el receptor de... es un inhibidor del receptor de la tirosinquinasa, una proteína. Lo que hace esta terapia es bloquear el factor de crecimiento endotelial vascular como hace el bevacizumab. Entonces, con lo que se quiere conseguir aquí es inhibir la angiogénesis, que se formen vasos sanguíneos alrededor de la célula. Como el Gleevec, se trata con tumores gastrointestinales y para tumores que se hayan formado en las células renales del riñón. Aquí podemos ver en la imagen cómo se une, y en esta otra pues vemos aquí el tumor formado en el riñón. Por último, hemos sacado ciertas conclusiones. Es muy importante decir que estas terapias son muy diferentes, mucho más avanzadas que la quimioterapia y la radioterapia. La tasa de respuesta es mucho más alta, la tasa de supervivencia es mucho más alta también, y lo que se consigue por otro lado es que el paciente, la progresión de su enfermedad pues no se agrave tanto, no se dé tan rápido, vaya más lento. Estas nuevas moléculas tienen un mecanismo de acción, como ya he dicho, totalmente diferentes a las de la quimioterapia y radioterapia, son mucho más específicas y por tanto sus efectos secundarios también serán diferentes, en este caso mucho más tolerables. Por último, decir que no hay que cometer el error de usar estas terapias como agentes únicos. Siempre hay que combinarlos, es mucho mejor combinarlos con terapias, con radioterapias y otro tipo de acciones para que se saque más provecho. Y muchas gracias. Bueno.